Estamos en la elite de las secundarias. En ella conoceríamos a Alia Mikhailovna Kujo. Es una rusa popular que rompe el corazón de todos los hombres, pero bota la baba por nuestro prota, el cual se llama Masashi Kakuse. Tremendo taku, tremendo hombre macho pecho peludo, que es tremendo vago porque odia esforzarse porque le da perecita. Al ser de Rusia, Alia le coquetea en ruso, porque obviamente el prota no le entiende al estar en Japón, pero eso cree porque en verdad le entiende todo, solo que se hace el loquito porque le da vergüenza. Además, el prota no solamente trae loquita a la rusa, sino también a la hermana de la rusa, la cual se llama Macha, y también a su propia hermana Yuki. Dios ha abandonado al creador de este anime, pero de igual manera, al ser un hombre fiel, como todos los hombres, su lealtad y corazón es para Alia, a la cual le prometió que le haría la presidenta del consejo para el próximo año. Pero hay un problemita, y es que él está enamorado de su amiga de la infancia, la cual resultó ser la hermana de la rusa, pero él no sabe que ella es su amiga rusa de la infancia. ¡Ay, corazón mío! Mientras el prota camina de lo más tranquilo por el pasillo, aparece Kimichima detrás de él y le da el susto de su vida. Ahí le menciona que por favor le regale un par de segundos de su valioso tiempo y que la siga, ya que necesitan hablar. Cuando llegan al lugar, el prota le menciona que no hay la necesidad de que le diga Masashi Kazama. Ahí le pregunta si es verdad que él se va a presentar a la presidencia del consejo junto a Alia, y el prota le confirma eso, y ella le menciona que el señor ha expresado su descontento con el giro de los acontecimientos y que no puede creer que se enfrenta a la señorita Yuki tras dejar el apellido de su familia. En resumen, están hablando del padre de él, y ahí el prota recuerda que cuando estuvieron hablando, su padre le dijo que si se iba de la casa solamente serían desconocidos y que no podría reconocer a Yuki como parte de su familia. Entonces se pregunta que por qué ahora quiere él actuar como si fueran familia, y le pregunta a Kimichima si le envió a ella para comprobar si todo era verdad, pero ella le responde que está bien equivocadito, ya que le está preguntando eso por voluntad propia, y que como ayudante de Yuki, su labor es protegerla de cualquier amenaza, y que no puede creer que el prota haya hecho tal cosa, ya que ha puesto muy triste a la hermanita norteña. El prota le explica que él no decidió presentarse para enfrentar a Yuki, sino que ese es un pequeño efecto secundario nada afortunado, pero ella le responde que no sea mentiroso y que ponga los huevos sobre la mesa, y le pregunta si tanto le importa presentarse con Alia para ser capaz de traicionar y herir a su pobre hermanita, y él le responde que sí, ya que le prometió a la rusa que haría todo lo necesario para hacerla la presidenta del consejo. Entonces Kimichima le pregunta si acaso él está enamorado de ella, pero él le responde que no, y que como hombre tiene sus razones para actuar de tal manera, y le dice que mejor se calle, que le dé un mensaje al viejo asqueroso en el que le diga que no culpe a Yuki de todo el asunto, y que si tiene algún problema, que vaya y se lo diga en la cara. Ella se sorprende porque está frente a un varón macho pecho peludo y le pregunta si aún sigue queriendo a su hermanita con todo el corazón, y él le responde que Yuki sigue siendo la persona más importante en su mundo y que eso no va a cambiar, pero en un estudio realizado recientemente por mí en mi habitación demuestra que las personas podemos tener más de un mundo. Y por último, el prota le pide a Kimichima que por favor ayude a su hermana, y ella se va diciendo que así lo va a hacer. Sin embargo, el prota no deja de pensar que tal vez decepciona a todos. Más tarde, en su salón de clases, uno de los amigos del prota le pregunta que cuál de las idols le gusta más, pero él le responde que no le interesan esas cosas de vírgenes. Sin embargo, Takechi le insiste que al menos escoja la que más le parezca linda por su físico. Entonces el prota se ve en la obligación de elegir una, y cuando lo hace, su otro amigo le dice que esa se parece mucho a Macha, la hermana mayor de la rusa. Ahí le preguntan si al prota le gusta a las chicas como ella, pero él le responde que no, y que si fuera un hombre con peluca tal vez digo que ellos están malinterpretando las cosas, y que además Macha tiene novio. Sin embargo, ellos se sorprenden porque él la está llamando por su apodo, y le preguntan que si acaso él se piensa lanzar por ella, pero él le responde que nunca la ha visto de ese modo, y en ese momento aparece Alia y le dice en ruso que él es una escoria, y le pregunta que si acaso él cree que es bueno que un miembro del consejo escolar traiga tremenda revista morbosa a la escuela. El prota le explica que no es lo que parece y que se la trajo su amigo calvo Takechi. Entonces la rusa se siente enojada y su amigo, para cambiar el tema, le pregunta si piensa salir con Macha, pero él le responde que no, y que eso no pasaría ni en 1.000.000 de años, ya que él quiere una novia que pueda también ser su mejor amiga. Entonces la rusita desde su asiento menciona en ruso que si acaso es alguien como ella, y el prota se pone re nervioso nada más al escucharla, pero de la nada recuerda a su amiga de la infancia y menciona que también le gustaría que su novia tenga linda sonrisa, y sus compas
compas opinan que las personas con la mirada fría son muy distantes y la pobre rusita se está congelando por todas las indirectas. Kuse le menciona a sus amigos que tengan cuidado con lo que dicen, ya que pueden herir a Alia, pero ella le responde en ruso que no hace falta esas bobadas ya que ella tiene muchos amigos. Y su amigo el calvito se siente re culpable y se pone de pie diciendo que no importa que sea fría y distante, si es alguien tan hermosa, perfecta, apoteósica como Alia. Pero la pobre persona que lleva todo el problema es el prota, y ella se enoja con él, diciendo que siente mucho no ser una chica que solamente es bella y no tiene más encantos, y les decomisa la revista por vírgenes. Después notamos que Kimishima le está diciendo a Yuki que el prota sigue siendo el mismo hombre que ella idolatra. Ella le pregunta que qué le dijo su Oni-chan, y ella le explica que él no se va a retirar de la candidatura con la rusa, y que de paso le mandó un mensaje a su padre. Entonces ella menciona que su hermanito va muy en serio, y Kimishima le responde que ella tiene razón, y que la agresividad del prota envió ondas de choque a su útero. La pobrecita de la norteña le sorprende que ella sea tan sincera, y le pregunta que si acaso está enamorada de su hermanito. Ella dice que en efecto es verdad, o sea que no está enamorada, pero que lo idolatra demasiado, y que ella nunca tendría el valor de querer ser su novia, y que ella solamente desea servirle como una herramienta. En pocas palabras, es una sadomasoquista. Kimishima le responde que la llame de esa manera es un honor, y que se va a esforzar un montón para ser la mejor sadomasoquista. Antes de irse también le dice que el prota mencionó que ella es la persona más importante en el mundo de él, y la norteña sale corriendo hacia la ventana diciendo que casi grita en la escuela que lo quiere un montón, pero cambia de personalidad rápidamente diciendo que la situación se pone interesante si él decide enfrentarla tan directo, y que nunca pensó que la rusa sería un rival muy poderosa. Kimishima le diría que Yuki tiene el favoritismo para las elecciones dado que los del primer año la apoyan, pero que en cambio Alia es una tonta por venir a la escuela después del reinado de Yuki, y que eso es lo que dice la opinión popular. Entonces Yuki menciona preguntándose cómo va a ser su hermano para revertir toda la situación, y que le excita mucho que se podrá enfrentar al mayor talento que ha producido su familia, y dado que ella nunca ha podido vencer al prota en nada, se va a enfrentar a ella con una pareja tan formidable como Alia, y eso excita mucho su corazón. Después vemos que las chicas están jugando en el consejo escolar, y Yuki le gana todos los dulces a Alia después de engañarla en la partida. Ahí los demás integrantes los observan desde lejitos, y Sarachina menciona que Yuki pudo ganar porque Alia es muy predecible, y es que la pobre no sabe disimular sus caras, y que por el contrario es muy difícil saber lo que está pensando Macha, ya que ella tiene una personalidad genial, pero de vez en cuando hace cosas raritas. Entonces Sarachina menciona que ella es muy torpe, y el prota la regaña por decir esas cosas en voz alta. Ahí vemos que Kimishima los asusta a todos con sus habilidades de ninja de la hoja, y Kensaki le pregunta dónde aprendió ella a moverse tan rápido. Ahí el prota le explica que sus movimientos se los enseñaron los abuelos de ella, ya que sus abuelos le servían a la familia de Yuki, pero que en cambio sus padres son oficinistas, y que ella escogió servirle a la familia de Yuki porque le gusta, y que no recuerda muy bien la fecha en la que comenzó, pero que probablemente fue en segundo de primaria. Y cuando está a punto de mencionar que también lo hizo porque el prota estaba con ella, cambia de tema diciendo que solamente la señorita Yuki era digna de servir. Después el prota la llama y ella se disculpa por haber casi mencionado su nombre, pero él solamente puede pensar que ella tiene los ojos llenos de respeto hacia él, y que no sabe en qué momento ganó tantos puntos con ella. Kensaki le pregunta si es fundamental no hacer ruido para ser un ayudante, y ella menciona que sí, y también recuerda cuando hacía ruido y sus abuelos le ponían castigos duros. Después Macha se sienta junto al prota diciendo que su hermana le dijo que se largara de ese lugar ya que hacía mucho ruido. Sin embargo, Kensaki se preocupa porque entre Yuki y la rusa hay demasiada tensión, pero Kuse y Macha le dicen que no se preocupe, ya que Alia está disfrutando el juego, pero notamos que ella está muy estresada. Después de unos minutos, Macha le pide al prota que por favor la acompañe a buscar más refresco. Ahí le pregunta a los demás si quieren algo adicional para traer a la fiesta de bienvenida de los nuevos miembros, y Macha menciona que ella quiere un té con limón, pero se le olvidó que ella también va a ir con el prota. Antes de salir todos se sorprenden porque el prota recuerda a la perfección lo que cada uno pidió, y mientras van caminando, Macha le agradece al prota por presentarse con su hermana al consejo, ya que ella está segura que Alia está muy feliz. Él le diría que no le tiene que agradecer por eso, pero ella le responde que no sea un tonto y que se deje hablar, ya que Alia nunca ha podido confiar en nadie, así que se alegra que lo tenga a él. Pero al prota su personalidad le parece bien rarita, y le pregunta si ella esconde a propósito su lado más responsable a Alia, ya que por lo general actúa como tonta. Ella le dice que eso es verdad, y que lo que pasa es que no quiere competir con ella, ya que la rusa siempre se esfuerza mucho en todo lo que
hace, y por eso ella la quiere mucho con su corazoncito de melón. Entonces el prota le pregunta si por ese motivo siempre hace el papel de la hermana despreocupada, y ella le dice que no es de esa manera, sino que vivir siempre tan estresada puede ser agotador, y que todos tienen el derecho de relajarse un poquito, pero que tampoco niega el hecho de que intenta ser un poco más despistada cuando está junto a Alia. Cuando están en las bebidas, ella menciona que no quiere que Alia se sienta aislada, ya que las relaciones de los hermanos son complicadas, y que el simple hecho de ser hermanos ya los obliga a competir y a compararse. Y el prota recuerda a su hermana mencionando que ella tiene razón, y ahí se pregunta si su hermana hace el papel de otaku loca solamente para parecer más tonta, pero al igual que él, yo creo que eso va en la personalidad de ella. Kuse le dice que ella es una muy buena hermana mayor, y ella le responde que obviamente sí, pero que por favor no le diga nada a Alia, y él le responde que de igual manera no le creería. Ella también le dice que el prota actúa para ocultar su lado más responsable, pero él le responde que a diferencia de ella, él no tiene un buen motivo y solamente lo hace por él, y que actúa como todo un vago para estar tranquilo y para que la gente lo deje en paz. Pero Matcha le acaricia la cabecita diciendo que él se esfuerza un montón y que no se preocupe por nada y que hay que elogiar a los chicos buenos, y el prota solamente se sonroja preguntándose por qué a Matcha no le cuesta nada atravesar su armadura. Después notamos que la rusa va feliz de la vida caminando y Taniyama la detiene. Cuando sale en un momento para hablar, ella le pregunta si es verdad que se va a presentar a la presidencia junto al prota. Ella le dice que sí tiene algún problema. Entonces la tipa se enoja y le dice que esa es una jugada tan rastrera como sus nalgas, y le pregunta si no siente vergüenza, ya que le robó a Yuki, el compañero con el que ella se iba a presentar. La rusa se enoja preguntándole si está insinuando que hizo una jugada rastrera para llevarse al prota, y todos en la escuela están escuchando sus gritos. Ella le menciona que no sabe qué jugada hizo, pero que eligió a un holgazán como compañero, y que solamente puede imaginar que hizo eso para fastidiar a Yuki. Ahí el prota se da cuenta de que ellas están peleando y va a detener su feroz batalla. Alia le explica que Taniyama le está acusando por haber hecho algo sucio para apartarlo de Yuki, y el prota le responde a ella que no sabe de quién lo oyó ni quién se lo contó, pero fue él quien decidió presentarse con Alia. Taniyama le diría que eso es mentira y que porque decidió unirse a esa chica que apareció de la nada, ya que él ha estado mucho tiempo junto a Yuki. El prota le responde que Yuki tomó la decisión de aceptar lo que él eligió y que ella está malinterpretando todo, y que también debería disculparse con Alia. Entonces ella llega a la conclusión de que el malo de la historia es el prota. Ahí da un par de pasitos hacia él y lo desafía al congreso estudiantil, y todo el mundo se empieza a emocionar como cuando se dan cuenta que subió un video. Taniyama le dice que una persona tan asquerosa como él no tiene lugar en las elecciones a la presidencia y que ni siquiera puede pertenecer al consejo escolar. La rusa se ofende y dice que en ese caso ella también va a participar, ya que ellos dos son un equipo, pero Taniyama le responde que no se meta, ya que ella es solamente un adorno con buenas notas. Pero la rusa no se queda con las ganas y dice que si ella como candidata quiere derrotar a Kuse, tendrá que derrotarla a ella también. Y ella le responde que no hay problema y que solamente quería ahorrarle la vergüenza a la rusa, pero que las personas como ellos no merecen ser candidatos al consejo. Dando por terminado el capítulo de hoy, así que gracias por llegar hasta aquí, mis reyes y reinas. Si quieren otra parte, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones, y recuerden que si quieren ser saludados en mis videos pueden hacerse miembros del canal. Sin más que decir, suscríbete.